el pizarrón. Bueno, supone que estoy grabando ya la pantalla y vamos a empezar a explicar. Esto que tengo aquí al final, a ver si no se ve muy borroso. Vamos a empezar a explicar, a ver si no se ve mucho el eco. Vamos a hacer la práctica 5. Ahorita esta es la práctica. Ahí, ahorita graban los valores. F1, 20 gramos y 16 grados. Y F2, 15 grados. 15 grados y 18, perdón, 15 gramos y 18 grados. Ahorita lo voy a borrar eso. Pero básicamente lo que vamos a hacer, creo que no. Lo que vamos a hacer es explicar lo que es sistemas coplanares, los vectores. Entonces empiezo así explicándolo sencillamente. Por ejemplo, aquí están en la práctica de la escuela, ahí les digo a 3 compañeros de ustedes que se levanten y que se quiten el cinto para amarrarlos. Entonces hay 3 compañeros y vamos a darle una interpretación. Si era Paola Hurtado, si eres tú Paola Hurtado, la que te pregunté, ¿en qué lo puedes utilizar? ¿Si eres tú o no? Jimena. Perdona, pues Jimena. Ahorita checamos que me vuelvo a sentar y me dices a ver si noté bien tu participación. Bueno, Jimena. ¿Dónde lo podemos usar? Por ejemplo, hay 1000 usos de este sistema de equilibrio. Básicamente se quitan los cintos los muchachos, los amarran en un punto. Sí, este me quedó muy abajo. Aquí más o menos. Este se lo amarra aquí y este lo amarra aquí. Y va a jalar con el cinto al otro compañero. O sea, este se llama Pedro, este se llama Juan. Y ahí se están peleando con la fuerza. Pero para que el sistema esté en equilibrio, o sea que podamos decir que las componentes de las X más las componentes de Y, o sea, las fuerzas que tienen esto estén en equilibrio, sean igual a 0, necesitamos sacar una resultante. Por ejemplo, Antonio va a ser una resultante que diga, con tanta fuerza, que le echa galleta, como si a mi papá le echa galleta, y va a jalar, y no va a dejar que se muevan estos dos. Entonces, podemos decir que la sumatoria de sus componentes en X y Y sería igual a 0. Y ahí tenemos ya un plano. ¿Y ya les parece más esto? X. No, este es Y, ¿verdad? Siempre se los hago así, pero medio después se dan cuenta, pero ahorita estoy grabando. Sí, ya tengo el plano cartesiano, donde Pedro tiene una fuerza y Juan tiene otra fuerza. Entonces, estas tienen un cierto ángulo y esta resultante, que es la de Antonio, también tiene cierto ángulo desconocido. Entonces, aquí, para que el sistema esté en equilibrio, si yo conozco estas dos fuerzas, vamos a decir que aquí le echa con 10 newton, nada más en la N, y aquí con 20 newton. Por ende, vamos a ver que este jala más fuerte, ¿verdad? Que Juan, Pedro, que Juan. Pero para que estén en el equilibrio y no se muevan, tenemos que sacar la resultante, o sea, con cuánta fuerza tiene que jalarle Antonio para que el sistema esté en equilibrio y no se mueva. Si vamos a decir que por X o por Y Antonio le rompemos esto aquí, pues este jala para su lado a Juan, Pedro para su lado, y la fuerza no está en equilibrio, se va a mover hasta el punto que se estire. Entonces, para eso vamos a hacer una analogía donde Antonio le jala una fuerza aquí, es una analogía para explicar, donde esta fuerza que le aplica Antonio la vamos a calcular cuántos newton o fuerza se requiere para que el sistema esté en equilibrio en el sistema coplanar, o sea, X y Y nada más, y no meternos ahorita en otros sistemas como por ejemplo vamos a estar con X y Y
y Z sería en el espacio, otra tercera división, que sería largo, ancho y espesor, y ahorita no nos va a estar con X y Y. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿No? Entonces hoy la práctica que vamos a hacer, después de entender esta analogía, si se fijan cómo fue construyendo el plano cartesiano, 3 personas que van a jalar con el cinto a ver quién es más fuerte, pero luego dice Antonio, yo me pongo aquí y los voy a dejar en 0, entonces yo pongo la fuerza para que no se muevan. Entonces encontramos la resultante es esa fuerza que le va a poner a Antonio para que no se muevan. ¿Y a qué ángulo? Porque no es lo mismo que Antonio se ponga aquí y le jale a 90 grados, sino que a cuántos grados con esta fuerza los neutralizo a los otros dos y pueda decir que el sistema está en equilibrio. ¿Se fijan cómo ya le encontramos una utilidad a esto? También igual si quieres el clásico del libro que va una lancha jalando a 2 muchachos en unos esquí y no pesan tanto, calcule las componentes en X y Y y entonces calcule con cuánta fuerza tiene que jalar la lancha para que ellos se mantengan en el equilibrio. Son problemas de la vida real, o simplemente si tú vas a amarrar en un poste, con cuánto lo detienes de un lado, con cuánto lo detienes del otro, 2 cuerdas, la tercera cuerda para que lo balancees, cuánto pesa el poste para que no se vaya hacia ningún lado. Entonces todo eso se calcula algunas veces con esto y algunas otras cosas con cosas más avanzadas, pero en esencia sistemas coplanares nos pide que encontremos la sumatoria de las componentes en X y Y. ¿Se alcanzan a ver estas que están aquí arriba? ¿Sí? Y también nos piden encontrar la resultante, o sea, la resultante es la fuerza que me va a poner el sistema en energía, nos va a ayudar a poner el sistema en equilibrio. Y el ángulo, o sea, de qué posición me pongo para que el sistema con esa fuerza esté en equilibrio. Eso es lo que normalmente nos explican en la escuela, en la prepa, pero no lo aterrizamos a la realidad. Esa va a ser la práctica el día de hoy. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Sí? Yo. Déjame ver si puedo quitar eso. A ver si nos aguante. A ver, vamos a ver si mejora, ¿eh? A ver. Este de derecho. No me pasé, ¿verdad? ¿Ya se oye bien? Sí, mejoró, ¿verdad? Excelente. Me hubieran dicho desde el inicio, yo estoy grabando el video. Bueno, tachita, el profe. Vamos a ver. Y entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio para explicar el procedimiento. Vamos a suponer que yo tengo aquí el plano cartesiano. Bueno, puedo poner un poco más para acá. Plano cartesiano, ¿vale? Tengo las 2 fuerzas. Parece que era uno era Pedro y otro era Juan. Este era más chico. Esto ya es muy conocido para ustedes, ¿verdad? No sé. Sí, pero ahí ya se ve mejor. Muy bien. Sí, va a estar enfocando. Les recuerdo que yo no soy youtuber, no soy el profe Julio, que tiene un equipo profesional para tomar el video.
Estoy haciendo el video con lo que tengo en casa, con ganas de enseñar. Y sí, pues traten de ajustarle ahí la vista, lo que puedan. Pero sí vamos a hacer la lucha para explicarles esto. Sí, vamos a tener algunas deficiencias, pero parece que ahí ya se ve mejor, ¿no? ¿Sí? No se desesperen. Ya al rato que me empiecen a dar likes con los primeros centavos que caigan del millón de vistas, compro una cámara profesional. Ah, no se crean. No, ese no es el interés. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Aquí tenemos un sistema. Aquí sería Y, y aquí menos Y. ¿Es correcto? No, ¿verdad? Arriba siempre va a ser positivo. Igual acá, ¿verdad? Este sería X y este sería menos X. ¿Sí? Hay que aprendernos esas. Entonces, aquí yo tendría, vamos a ver cuánto quedamos. F1 es igual a 15 newtons y F2, vayan anotando para que tengan sus notas, 20 newtons. Y aquí van a ser 15 grados y acá le pusimos 14 grados. ¿Vale? Y tenemos ya, este que creo que se llama Pedro. ¿Y este cómo le pusimos? Pablo, ¿no? Y aquí teníamos Antonio. Antonio quería encontrar la resultante. Antonio, acuérdense que tendríamos que encontrar la fuerza que me va a poner en equilibrio. Y Antonio también tenemos que encontrar el ángulo. Antonio sería la R. ¿Con qué fuerza jala para que esté en equilibrio las otras dos fuerzas? ¿Sí me explico? Entonces aquí el sistema nos dice, encuentra la sumatoria o las componentes de X y de Y de este sistema y encuentre la resultante. La resultante es la fuerza con la que Antonio va a jalar para que esté en equilibrio. ¿Para que esté en equilibrio a qué se refiere? Para que la sumatoria de fuerzas en X más la sumatoria de fuerzas en Y sea igual a 0. ¿Sí? Y luego también tengo que encontrar el ángulo. El ángulo, o sea, cuántos grados se va a poner Antonio para jalar. Y que estos dos barbajanes o no le jalen de más y lo avienten. Estuviéramos jugando, pues lo va a tumbar. ¿Me explico hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí seguimos bien con audio y video? ¿Sí se ve bien? Sí, bueno, fíjate bien, como primer paso vamos a encontrar las componentes de la fuerza 1. Pero antes de encontrar las componentes de la fuerza 1, vamos a recordar, yo tengo aquí un triangulito clásico, ¿sí? Aquí tengo el ángulo teta. Aquí tengo, ¿sí? La F, esta es la F. Este está en el componente, si lo vemos así, este sería el componente, la F de X. ¿Está de acuerdo? Esta es la componente de X. ¿Y este sería la componente qué? Componente en Y. Entonces, estos serían los vectores que dicen ahí lo que leyó. Ah, se me olvidó de vuelta tu nombre. ¿Cómo te llamas? Jimena. Gracias, compañero. Entonces, yo tengo una componente en X más una componente en Y. Esas dos componentes me dan el vector resultante, o sea, la F. ¿Sí? Quiere decir que los 15 newtons los voy a descomponer en tantos newtons en X y tantos newtons en Y. ¿Y cómo lo descompongo? Con unas funciones trigonométricas bien claras. Vamos a suponer que aquí tenemos a una persona y ahí está su ojo. Él está viendo hacia allá. ¿Está de acuerdo? Sí. Entonces vamos a hacer la función seno del ángulo. Seno está viendo hacia allá. ¿Sería qué? Así como se los enseñaron en la prepa y la secundaria. ¿Cateto qué? Opuesto. Aquí está. El opuesto de él es ese. ¿Cuál? F de Y.
O, déjenme anticipar, cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora vamos a sustituir. Cateto opuesto, ¿cuál es? F de Y. O sea, la componente de la fuerza en Y. ¿Sí queda claro? Por eso le pongo F de Y. Sobre la fuerza. ¿Hecho? La fuerza es la hipotenusa. Bueno, ahí ya tenemos una función trigonométrica. Ahora el coseno, el ángulo, ¿cómo era? Cateto adyacente. Se le llama cateto adyacente porque como aquí está el monito, ¿cuál está adyacente a él? Ese es el ángulo. Entonces es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Pero ya hablándolo ya acá en la ingeniería, es la componente de X entre la fuerza. ¿Sí me expliqué? Y con ese mismo triangulito, la tangente de teta, se las pongo en inglés, no, pero yo no estoy acostumbrado así, mejor. ¿Cómo sería? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Y cuál es el cateto opuesto? La Y siempre, F de Y. La fuerza en Y entre la fuerza en X. ¿Sale? Entonces, ingenieros, ya tenemos estas tres que me las debo hacer, este triangulito y este de memoria, para que puedas decir que eres del TEC de Lerdo. Si no te las aprendes, ni siquiera digas que eres del TEC de Lerdo, pues vas a quemar gachote. Un ingeniero ya debe saber esto de memoria. ¿Sale? De memoria, ¿eh? ¿Hecho? Hello. ¿Sí, ingenieros? Bueno, teniendo este acordeón, vamos a descomponer estas fuerzas, ¿sí? Y las vamos a poner en esta tablita. Primero, la fuerza 1. Dice, para la fuerza 1, vamos a sacar la componente en X. ¿Cuál fórmula uso? Quiero la componente de aquí. X. ¿Cuál fórmula uso? Esta o esta. Coseno. Muy bien. Entonces pongo el coseno de ¿cuántos grados? 14 grados. ¿Qué más? ¿Igual a qué? F de X no la conozco, que es la que voy a buscar sobre la fuerza. La fuerza, aquí está, sobre 15. ¿Estamos? Despejando, por lo tanto, despejando, me quedaría la F de, la fuerza en X, no es F de X, la componente de la fuerza en X, ¿sí? Luego se van a meter a cálculo y no. ¿Qué sería? 15 por el coseno de 14 grados. Y esto me da, calculadoras, 14.55 dice el compañero. Chéquenlo porque luego después si no les da igual, se van a confundir. Newtons, ¿sale? ¿Todos están de acuerdo? O sea, que este vale 14.55, la F de X. Pero antes de terminar, aquí me falta algo. Te lo voy a explicar. A ver si alcanza a ver bien aquí. ¿Sí? Es el... ¿cómo se llama? Plano cartesiano. Y este es el primer cuadrante. Este es el segundo, vamos a recordar. Este es el tercer cuadrante. Este es el cuarto cuadrante. Aquí tengo X y aquí está menos X. Aquí está Y positiva y Y positiva negativa. ¿Sí alcanzan a ver todos eso?
Aquí la X que es positiva, ¿no? En este. Y la Y también en el primer cuadrante, las dos son positivas. Aquí, ¿cómo serían X y Y? X negativa y Y es hacia arriba, es positiva. Hay que tener mucho cuidado con eso porque ahí es donde vienen los errores. Y aquí, ¿cómo quedarían X y Y? Las dos negativas y aquí X positiva, Y negativa. Creo que queda claro eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué le faltaría? El menos. ¿Sí le agarraron? Aquí sería menos. ¿Por qué? Porque está en este cuadrante y en este cuadrante la X es... ¿Sí quedó claro? Pues aquí voy a ponerle menos 14.55 newtons. ¿Vamos? ¿Se me van siguiendo? Muy bien. Ahora vamos a hacer la componente, estoy haciendo una componente en X. Para sacar la componente en Y, ¿cuál utilizo? El seno, no me dude, bien seguro, ingeniero. Seno, ¿de cuántos grados? De 14. ¿Es igual a cuánto? ¿Cuánto? La componente en Y entre... ¿De cuánto? ¿Se perdieron o qué? De 15. ¿Cuánto vale la fuerza? 15. Seguimos con la fuerza 1, ¿eh? Estoy nada más haciendo este pedacito, pero ahora quiero la componente en Y. Esta componente no la he sacado. Acabo de sacar la componente en X. Y por eso lo pongo en tablita, porque no se me pierdan. Sustituyendo aquí, por lo tanto, despejo. Y me va a quedar que la F de Y... Ay, Dios, no. Es mayúscula. Es fuerza. Y es igual a los 15. Pasan para el otro lado. Multiplican al seno de 14 grados. ¿Y esto es igual a cuánto? Calculadoras. ¿Cuánto? Chéquenle. Yo no sé, yo los inventé los datos. Chéquenle. Ok, muy bien. Entonces ya lo corroboramos. Ese lo voy a anotar aquí. 3.62. Y entonces ya tengo de la fuerza 1 de esta, que es 15 newton. La componente de X es esto y la componente de Y es 62. ¿Duda? ¿No? ¿Estamos bien, pues? Bueno, vamos a hacer ahora las componentes de la otra fuerza, de esta. ¿Les parece? ¿Sí? Voy a borrar eso. Voy a borrar el dibujito. Este dibujito ya no me sirve. El acordeón aquí lo voy a dejar, pero ahora voy a hacer la fuerza 2. ¿Sale? Y la fuerza 2, hago el dibujito. Aquí está el punto. Aquí está la fuerza 2. ¿Sale? Luego le pongo de otro color para que se vea. Me están pidiendo que encuentre la componente en X y la componente en Y. Eso me las piden. ¿Sí? ¿Está de acuerdo? Y esto es lo que Jimena decía, que los dos componentes daba el paralelogramo. Este es el paralelogramo. Ya no me voy a meter mucho en eso en explicar el paralelogramo, pero las dos componentes me hacen el paralelogramo. ¿Hecho? Y la fuerza 1 vale, la fuerza 2 vale 20 newton. ¿Y cuántos grados tiene la fuerza 2? 15
No me duden, ahí lo tienen, no me duden. Y voy a hacer lo mismo. De la fuerza 2, primero saco la componente en X. ¿Cuál uso para sacar la componente en X? ¿El seno o el coseno? Coseno. Y luego ya digo, relaciono aquí. Seno es el opuesto. Entonces digo, el seno siempre va a ser Y. Y el coseno siempre va a ser, bueno, X. No siempre, pero es lo normal que se usa. Porque puedo también cambiar la perspectiva del ángulo, ya cambia la visión. Pero ahorita no me meto en eso. Entonces voy a utilizar, ¿qué me dijeron, coseno? ¿De cuántos grados? De 15 grados. ¿Igual a qué? ¿Cuánto? Fx. Okay. ¿Fx o Fy? Ok, muy bien. ¿Sobre cuánto? Sobre la fuerza. Despejo. Y me queda que Fx, bueno, F subíndice X, la componente en X van a ser los 20, pasa por otro lado multiplicando, coseno de 15 grados, ¿sale? ¿Y esto es igual a cuánto? 19.31. ¿A todos les dio así? En el examen, si no pone la N, está mal, ¿eh? Son newtons. Entonces la componente en X de la fuerza 2 son 19.31. ¿Está de acuerdo? Ya saqué ¿alguna duda? ¿No? Ya saqué la componente en X. Ahora saco la componente en Y. ¿Con cuál lo saco? ¿Seno de cuánto? ¿Es igual a qué? F, la componente en Y sobre 20. Por lo tanto, despejo y me queda la componente en Y a los 20 por el ¿qué? Seno de 15 grados. Y esto me da 5.17 Newton. Signos. La X hacia acá es positiva, ¿está de acuerdo? Signo positivo, está bien. La Y va hacia arriba, signo positivo. Signo positivo. Sería en el primer cuadrante, los dos son positivos. Los dos son positivos. ¿Sí queda claro? Entonces, ese valor lo pongo aquí, la componente en Y sería 5.17. ¿Sale? A ver, apaguen ahí su micro algunos. Ahí ya tenemos eso. Vamos a sumar y le vamos a llamar sumatoria de las componentes en X. Sumamos estas dos y lo ponemos aquí. Y aquí vamos a sumar la sumatoria de las componentes en Y y lo ponemos aquí. ¿Me ayudan? ¿Cuánto les dio? 14, como 5, ¿no? 5 y algo. 14, menos 14 más 19.31. Positivo o negativo. 476, ¿correcto? Excelente. Perdón, ¿me repites? Y Newton, ¿sale? Newton positivos. ¿Estos qué son? Encuentre las sumatorias de fuerzas en X. O sea, que de esta fuerza más esta fuerza, la resultante es esta. O sea, que de esta fuerza la componente en Y más la componente de esta es esta. ¿Me expliqué?
Bueno, ¿para qué quiero esas? Porque necesito saber la resultante. Y la resultante, acuérdate que era lo que jalaba Antonio, para que estos dos no se alocaran y él no le jalara más por allá, sino que este los ponía quietos y los ponía en equilibrio, ¿sí? Entonces voy a calcular la fuerza con la que Antonio tiene que aplicar para que Pedro ni Pablo se aloquen, sino que se queden tranquilos. ¿Me explico? Vamos a hacerlo. Bueno, listo. Voy a borrar este acordeón, espero que ya se lo sepan de memoria. Sí, para que puedan decir, ay, ya se salió del TEC de Lerdo. De memoria sabe ya todo esto. Aquí sustituyo. La resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de las sumatorias de x, ¿cuánto? Al cuadrado, ¿sí? Más, este es Pitágoras, la sumatoria de y es al cuadrado, ¿cuánto? Excelente. ¿Y esto cuánto me da? 4 por 4, 16, 8 por 8, 8 por 64, 999 Newton, ¿sale? Ese 999 es lo que Antonio, dice aquí Antonio, la resultante Antonio le va a poner la fuerza 3, 9.99 Newton, para dejar tranquilos a estos. ¿Sí me explico? Y equilibrar el sistema. Sí me voy explicando con la analogía, porque esto es una analogía, es un caso que se me ocurrió ahorita, pero queda en equilibrio. ¿Sí queda claro? Ahora nos falta decir, ¿y dónde pongo a Antonio? De la horizontal, ¿qué tanto lo pongo? Ah, pues ahí más o menos. No, ¿cómo que más o menos? Calcula el ángulo para decir tantos grados. No, ponlo bien derechito hacia abajo. No. Calcula el ángulo. Ya sabe la fuerza. Ahora el ángulo. ¿Sí me explico con eso? Y eso lo voy a hacer con esta fórmula, que es esta, nada más despejada. La tangente, la despejé y me quedó esta formulita. Bueno, arriba voy a poner las sumatorias en Y. Todas las fuerzas en Y. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Sí, las sumatorias de fuerzas en Y, ahí lo tengo, por eso hice la tablita. 8.79. Yo recomiendo esa tabla. Usted lo puede hacer como quiera, pero así es más fácil de entender. Y si se equivoca rápido lo detecta. ¿Y cuánto es la sumatoria de X? Este más este que me dio este. Sí. Fíjate cómo lo vas a hacer en tu calculadora. Venme siguiendo. 8.79 entre 4.76 igual. No le mueven a nada, hasta ahí igual. Shift. Ok, ahora sin moverle a nada, Shift, tangente. ¿Ya? Y luego aprietas la tecla de abajo, casi al final me sale igual. Le apretaste Shift, tangente y luego ANS. La tecla de abajo, ANS, ANS, igual. ¿Cuánto te da? No, algo así, 61.56, o si lo convierten nos da 61, son 30 y tantos minutos, es la mitad de una hora, 33 minutos. Grados, minutos. ¿Sí? Les debe salir más o menos así. No, practíquenlo. Yo ahorita aquí no traigo la calculadora, muévale. Y esos son los grados que le vamos a decir a Antonio, muévete tantos grados. ¿Cuántos? 61 grados aquí. De la horizontal, que es X, 61 grados. ¿Hecho? ¿Difícil o fácil? ¿Fácil?
facilito, ¿no? Esa va a ser la práctica 5, pero en vez de que Pedro tenga ahora la práctica, ¿cuánto tenía al inicio? Ya ni me acuerdo. Aquí yo creo que estaba 20 niños con la práctica y aquí había 16. ¿Sí? Y acá en la F2 eran 15 y 18. Creo que 15. Usted va a hacer los cálculos con estos valores. ¿Sale? Y ya lo borré. Ahora la práctica va a ser: encuentre las componentes en X y Y, que son estas, la resultante, pero con estos valores, y el ángulo. ¿Me explico? Sí. Esta va a ser la práctica y ya voy a cortar el video para irme para allá para explicar. Ahorita, si quedó bien grabado este video, se los voy a subir para los que tengan dudas, se estén apoyando del video. Ahorita se lo subo ahí en la práctica. La práctica ya está. ¿Sí me escuchan? De repente se quedó muy en silencio. Y en la práctica se llama igual, actividad 3, pero es P5. ¿Sí? La otra, qué bueno que me acordé, de 150 alumnos que tengo, faltan 50 alumnos de subir la práctica 4. Esa necesito que la suban hoy porque la voy a empezar a revisar, y el que no la subió, pues se la va a poner como que ya revisada en 0. Y el día de hoy tenemos que subir esta, está muy sencillo, aunque va a estar abierto hasta el viernes. ¿Por qué dejo así? Acuérdense que no todos tenemos las mismas oportunidades ni recursos, pero lo hago por eso, pero el cumplimiento es hoy. ¿Sí queda claro? Bueno, déjenme, ¿cómo se F8 para detener? Ni veo el F8.